tu solitaria estrella, tu solitaria estrella. Con alfileres de lucha se va clavando en tu piel y es de verde el borinca. Bienvenido a Venezuela, compañero Oscar López Rivera. ¿Cómo está? ¿Cómo lo recibió la patria Bolívar? Bueno, el recibimiento ha sido uno muy bueno y me siento requete feliz en estar aquí en Venezuela. Creo que el pueblo venezolano está en buenas manos. Creo que también hay ese espíritu de resistencia y de lucha que es necesario si queremos parar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Creo también que en Puerto Rico hay mucho amor para Venezuela y que siempre estaremos al lado de Venezuela. No podemos permitir la injerencia de Estados Unidos, ni aquí ni en ningún otro país latinoamericano. No hay razón por la cual permitamos que ellos estén y que nos dominen. ¿Qué sabía usted de Venezuela antes que usted cayera en prisión? En los años 70, ¿qué concepto manejaba usted de Venezuela? Bueno, yo tuve una discusión con un compañero venezolano, pero no en el 70, sino como en el 72. Okay. Estamos hablando de Venezuela y de Puerto Rico. Él es venezolano, casado con una boricua, estaba estudiando teología en Chicago, había sido ya ordenado. Estamos hablando, él tiene una iglesia, estamos hablando, y yo le digo a él que yo veía más posibilidades que se diera una revolución en Venezuela y no en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una colonia y las colonias, las luchas anticoloniales son muy difíciles, no son fáciles. Entonces ya yo tenía suficiente experiencia dentro de la lucha puertorriqueña para saber lo que había. Pero es interesante porque en los años 70 tengo compañeros, como ya le dijeron, que yo vivía allá 3 años, y el comentario de las personas con experiencia que viven en Puerto Rico es que el concepto que manejan de Venezuela en los años 70 era que el centro comercial Plaza Las Américas full de venezolanos comprando y decía, bueno, la cosa en Venezuela como que está muy buena, y terminó explotando una revolución. ¿Cómo? Bueno, porque muchas veces no es lo que uno ve así, porque el que consume, el que va a Plaza Las Américas no es el venezolano común. El que va a Miami, el que volaba a Miami, el que volaba a Puerto Rico, era el venezolano que podía hacerlo. Pero los pueblos muchas veces se nutren, el proceso de revolución se nutre de las desigualdades, de los problemas que está sufriendo principalmente la clase trabajadora. Desde ese punto de vista yo lo entendía, no de las personas que podían ir a Plaza de las Américas, no los que iban a Miami. Claro. Entonces, para nosotros sería mucho más difícil. Entonces cuando se da el primer, lo que hace Chávez en el 92, ya se ve algo un poquito diferente, porque es una persona que está dentro del militarismo, pero está dando una lucha desde su posición como un militar. Y eso puede hacer una diferencia. Y lo que pasa poco a poco, sale de la prisión, entonces podemos seguir un poquito lo que está pasando en Venezuela, y las elecciones de momento le dan la victoria a Chávez. Claro. Entonces ya es un mundo un poquito diferente. Ya sabemos que hay un cambio en el gobierno. Claro, rapidito. El cambio, usted perteneció al ejército y sirvió, fue a la guerra de Vietnam, si tengo entendido. Sí. Ese cambio luego de estar en el ejército y convertirse en un líder independentista por las luchas sociales de Puerto Rico. Bueno, es que Vietnam me cambió a mí completamente. Es una diferencia entre uno hablar de guerras y participar de una guerra. ¿Se siente invasor? ¿Se sintió invasor en ese momento? Definitivamente, no solamente invasor, sino culpabilidad, ¿no? Porque estamos haciendo cosas que ningún ser humano debe de hacer. Para muchos estadounidenses no entendían la dinámica de lo que estaba pasando en Vietnam, pero yo como puertorriqueño que había vivido en Puerto Rico entendía muy bien cómo se siente uno cuando un americano llegaba a Puerto Rico, cómo nosotros nos sentíamos, porque no lo entendíamos por su arrogancia, por su forma de ser. Para la mayoría de los estadounidenses que estaban en Vietnam era diferente a este puertorriqueño que entendía mucho, pero también yo fui parte del campesinado puertorriqueño. Nosotros en Vietnam llegábamos a una aldea
Y en Vietnam, como se crece el arroz, es alrededor de la aldea. Toda esa comunidad va a trabajar especialmente en los arrozales. Nosotros llegábamos ahí, los sacábamos del trabajo, los cateábamos, después nos metíamos en sus casas. Y es una cuestión indignante, y uno puede notar y darse cuenta que algo no está bien. Porque Estados Unidos, el gobierno estadounidense nos había dicho que allí había ido Estados Unidos a llevar democracia, a llevar libertad, pero nosotros no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es la indignación del pueblo vietnamita. Ellos no nos habían invitado, ellos no nos habían pedido a nosotros que estuviésemos allí. Entonces, ya cuando yo regreso de Vietnam, ya yo tengo un compromiso conmigo mismo, que es aprender, estudiar un poco de Vietnam para entender esa guerra. Y cuando uno lee algo sobre el pueblo vietnamita, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y en 1954, cuando derrotan a los franceses. Y eso es algo bien glorioso, ¿no? Ya me doy cuenta que el pueblo vietnamita no es un pueblo que se va a rendir, es un pueblo que pelea, que lucha. Y Dien Bien Phu lo comprueba. Entonces Estados Unidos se mete creyendo esa arrogancia que tiene el gobierno estadounidense, creyendo que iba a doblegar a los vietnamitas, y eso se le hizo imposible. ¿Y cuando llega a Puerto Rico qué pasó? Bueno, yo llego a Chicago. A Chicago. Yo viví en Chicago. Lo primero es un cambio que se había dado dentro de la comunidad puertorriqueña, porque el año anterior los puertorriqueños en Chicago se levantaron por los abusos de la policía y hubo un motín grande que duró casi 2 semanas. Mis amigos habían participado de ese motín, entonces estaban hablando ya de independencia, hablando de la comunidad y cómo nosotros podíamos superar. Toda la onda de Martin Luther King. Entonces, sí. Bueno, yo marché en la última actividad que organizó el doctor Martin Luther King. El sitio se llama Marquette Park. Y nosotros, el que era el líder del sindicato de maestros, me invitó a mí a ir a esa actividad. Y yo fui. Pero algo bien interesante. Yo había acabado de regresar de una guerra. Y ver a esta gente en esa comunidad que era una comunidad racista, verlo con armas, verlo por la acera, encima de los techos, verlos, y el doctor Martin Luther King marchando con esa serenidad como si nada. Y bueno, yo me sentí desnudo porque yo no me sentía cómodo que alguien tuviese un arma y yo estar sin un arma. Pero ya se había hecho compromiso que nadie podía ir armado, que eso es una cuestión pacífica. Y eso cambia, eso va cambiando. Mi visión del doctor Martin Luther King cambia mucho al ver esa serenidad con la que él anda, la confianza con la que él anda. Tiene que ser algo fuerte lo que lo está motivando a él. Pero en 1967 es el año que el doctor Martin Luther King se pronuncia en contra de la guerra de Vietnam y la declara una guerra criminal. También Muhammad Ali rehúsa prestar servicio militar obligatorio y dice que él no va a ir a ninguna guerra porque los vietnamitas no le habían hecho absolutamente nada a él ni a su gente. Esas son cosas que el momento es un momento de cambios. Y eso es lo que yo encuentro al llegar a Chicago. Pero también encuentro a un señor nacionalista que nos invitaba, conversaba con nosotros los jóvenes, cuando eso yo era joven. Y entonces nos invitaba, y un día nos invitó a ir a su casa a escuchar unas grabaciones que él tenía de los nacionalistas. Algunos de ellos estaban presos. Vamos y estamos escuchando la grabación y de momento sale una voz de una mujer que dice lo siguiente: yo no vine a Washington a matar a nadie, yo vine a Washington a dar mi vida por Puerto Rico. Y es interesante porque el sonido, como yo escuchaba a esa mujer hablar, era como el ritmo de una arma automática. ¿El nombre de esa señora era? Es Lolita Lebrón. Entonces, cuando yo la oigo y oigo esa expresión y con la fuerza que lo dice, porque uno cuando oye a esa mujer hablar, lo está diciendo con una fuerza y un compromiso, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede hacer un puertorriqueño en Chicago
para hacer algo. Pues lo primero que decidimos es ayudar con la campaña en favor de la excarcelación de Lolita y los 3 compañeros que fueron con ella, y de Oscar Collazo, que llevaba ya 17 años preso, porque él cayó en 1950. Él y Griselio Torresola habían ido a la casa Blair a eliminar al presidente Truman. A Griselio lo matan y a Oscar Collazo lo hieren, lo sentencian a muerte, y en 1952 Truman, el presidente, le conmuta su sentencia y le da una sentencia de vida. Bueno, toda esa campaña que hicimos desde 1967 en favor de su excarcelación a 1979, por fin se logra la excarcelación de lo que nosotros llamamos nuestros 5 héroes nacionales. Solo queda uno vivo, que es Rafael Cáncer Miranda. Salieron y pues estamos en lucha, para mí todas estas cosas, las cosas que están pasando en la comunidad también me conciernen mucho, y yo me convertí en un organizador comunitario. Trabajé por muchos años como organizador comunitario, se dieron buenas luchas, fue una experiencia bien grata, porque nuestra comunidad era una comunidad invisible, y era una comunidad sin voz, y era una comunidad altamente marginada. Y nosotros poco a poco fuimos organizando esa comunidad, organizando, y poco a poco comenzó a tener su propia voz. ¿Y en qué momento llega a ser conspirador sedicioso, como dice Estados Unidos? Bueno, yo nunca... como dice Estados Unidos. Sí, pero quiero aclarar algo. Don Juan Antonio Correger, que quizás era la persona que más influyó en mí, don Juan Antonio Correger decía que la conspiración sediciosa como crimen era imposible para un puertorriqueño cometerla, porque como puertorriqueños nosotros teníamos todo derecho a luchar en contra del colonialismo. El colonialismo está declarado un crimen en contra de la humanidad. Entonces es imposible, porque nosotros tenemos todo el derecho, de acuerdo a la ley internacional, de luchar por la independencia de Puerto Rico, inclusive usar la fuerza para descolonizarnos. Entonces, él decía que eso era un crimen imposible, y yo creo que es un crimen imposible, ¿no? Cuando nosotros fuimos sentenciados, cuando nosotros fuimos llevados a corte, cuando nosotros se nos acusó de conspiración sediciosa, nosotros nos declaramos como prisioneros de guerra. Nunca reconocimos la jurisdicción del gobierno estadounidense sobre nosotros. Nosotros dijimos, bueno, si ustedes quieren, llévenos a un sitio imparcial, nosotros estamos dispuestos a participar de cualquier juicio que sea imparcial. Pero el gobierno de Estados Unidos está en Puerto Rico ilegalmente, porque Estados Unidos fue el que invadió y ocupó a Puerto Rico militarmente en 1898, y ha estado cometiendo el crimen del colonialismo desde ese momento. Entonces, ¿quién es el criminal? O nosotros o el gobierno estadounidense. Para nosotros era el gobierno estadounidense. Nosotros nunca nos defendimos. Así que el gobierno de Estados Unidos podría declarar a nosotros conspiradores sediciosos, nos podría definir como él quisiera, como el gobierno quisiera, y así lo hicieron. Ninguno de nosotros nos defendimos. Claro. En el año, usted entra en el año 1971. No, 1981. 81, corrijo. Sí. 10 años después aparece el comandante Chávez. ¿Usted se enteró de la prisión del comandante Chávez? Bueno, sí, yo me enteré. La pregunta es, ¿tenía televisión usted en la cárcel para poder informarse? No tenía televisión, pero sí tenía acceso a diferentes medios de comunicación. Okay. Sí. Podía leer. Siempre yo recibía bastante información estando preso. Algo que los compañeros y las compañeras de afuera se encargaban era de mantenernos a nosotros lo más informados posible. Okay. Y nunca, por ejemplo, para que tengan una idea de lo interesante que es uno poder escuchar cosas. Yo oí a Evo Morales una vez decir, todavía no era un líder grande, decir, la coca no es cocaína. Y cuando yo oí ese hombre hablar y decir eso, yo dije, este hombre tiene un futuro. Porque nunca antes yo había oído a ningún latinoamericano, mucho menos a un boliviano, decir, la coca no es cocaína. Y es cierto, especialmente para un pueblo que ha vivido con
coca toda su vida. Eso. Es parte de su identidad, parte de su razón de ser. Entonces, esas son cosas que verdaderamente muchas veces uno escucha. Yo escuché a Evo, yo dije, este hombre va para algún sitio. Claro. Lo mismo pasa con Chávez, ¿no? Chávez en el 92, En el 92, un muchacho Guanajara. pero es un militar. Entonces, la diferencia muchas veces, por ejemplo, para mí esa cuestión de que era un militar joven, ya me dijo, contra, a lo mejor este es un proceso que está comenzando a tomar raíces en Venezuela. Me sorprendió, me sorprendió mucho cuando ganó las elecciones. Yo no creía que iba a ganar las ¿Usted elecciones. pensaba que iba a haber Sí, y aprendí cómo lo hizo leyendo el libro de Ignacio Ramonel, que da una buena información de cómo fue que Chávez, qué fue lo que Chávez hizo para ganarse el ¿Usted pueblo. leyó ese libro en prisión? Sí. Cuando gana el presidente Chávez, y bueno, y después todo ese desarrollo en el año 2000, muere Filiberto Ojeda Ríos, él se pronuncia a favor de Filiberto Ojeda Ríos y a la lucha de Puerto Rico. ¿Pudo usted ver eso desde ahí? Bueno, no, yo no lo vi, pero siempre yo sabía la información. Siempre había algo de Chávez que me motivaba. Un viaje a Cuba. Una de las cosas que muchas personas no saben es que yo tenía un radiecito que se había transformado en un radio de onda corta. Yo escuchaba en la prisión, yo escuchaba Radio Habana Cuba, Radio Rebelde. Fernando González George yo llego a un sitio donde está Fernando, uno de los 5 compañeros de los héroes nacionales. Claro. Entonces, yo le pregunto a Fernando, ¿tú tienes la oportunidad de oír la Radio Habana Cuba? Y me dijo, no. Yo, bueno, pues tú vas a tener un radio que puedes escuchar la Radio Habana Cuba. Fuimos y se hizo el injerto, y entonces los dos, porque estábamos en la misma celda, él oía Radio Rebelde y yo a Radio Habana Cuba. Pero es un radiecito. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes? Nosotros 4 años. 4 años. 4 años. En el 2012 a él lo sacaron y lo enviaron a Arizona. Y de allí salió y se fue a la casa. ¿Y usted convivió en estos años de prisión siempre con latinos o eran siempre, lo tenían aislado? Bueno, yo estuve 12 años, 4 meses en el aislamiento, pero siempre había algún latino ahí. Había un puertorriqueño que yo conocía, había un muchacho colombiano que estaba acusado de un caso bastante fuerte, pero había personas en esas prisiones, siempre hubo alguien con el que yo podía compartir, con las personas que yo podía, así aunque fuese breve, aunque fuese algo bien ligerito, pero siempre se podía hablar un poco y compartir. Nos adelantamos unos años más. Fallece el presidente Chávez, inicia la presidencia del presidente Nicolás Maduro, y en ese mismo año él arranca una lucha puertorriqueña que era inédita aquí sin precedente alguno. ¿Usted tenía conocimiento de lo que estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro a favor de la lucha puertorriqueña y su escarcelación? Claro. Sí, definitivamente. Hasta me hizo reír un día, porque esa vez sí lo vi en la televisión, cuando estaba en la televisión, cuando dijo lo de Leopoldo López y cambiar el cambio pelo a pelo. Lo que me gustó mucho fue esa cuestión de pelo a pelo. ¿Tuvo que pedir traducción o sabía más o menos lo que significaba esa palabra? No, en Puerto Rico nosotros eso es viejísimo. Eso de negocio pelo a pelo, eso es viejísimo. Desde mi niñez yo estaba escuchando. Tenemos muchas palabras en común ahora. Sí, esa cuestión de, bueno, esto es un negocio pelo a pelo. Sí. Y cuando ya empieza el inicio de ustedes la escarcelación, que lo mandan primero a Puerto Rico, tienen que estar creo que 5 meses. Bueno, tengo que estar llegué el 9 de febrero a Puerto Rico. Me escarcelaron el 17 de mayo. Estaba bajo custodia domiciliaria. No podía salir, no podía ir a ningún sitio, solamente algunas personas podían pedir. La diferencia del Puerto Rico de los años 80 y llega usted a... Era como la noche y el día. Irreconocible. Bueno, yo era un dinosaurio en muchas cosas, especialmente la cuestión tecnológica, claro. Pero también un dinosaurio en Puerto Rico que yo encontré. Edificios grandísimos. Completamente cambiado. Por casualidad es bien interesante. Llegamos, porque yo iba a vivir con mi hija, llegamos a un sitio que está como a 3 cuadras donde estaba viviendo mi hija.
Ok. Y en 1978, yo estando en el clandestinaje, viví 4 meses en un edificio. En un edificio muy cercano. No más, hay como 3 cuadras de donde está ese edificio, donde vive mi hija. Entonces fue bien interesante porque yo digo, pero había cambiado completamente. El edificio lo habían tumbado, estaba otro edificio moderno, porque la cuestión esta de gentrificación que están cambiando muchas de las comunidades en Puerto Rico, especialmente las áreas donde pueden fomentar la economía para ellos, ¿no? Y muchos condominios y estos preciosísimos. Rapidito, pregunta corta, respuesta corta. Me da su impresión de cada personaje que lo va a mencionar. Albizu Campos. Quizás el líder del nacionalismo puertorriqueño que mejor defendió y que nos dio un ejemplo para seguir. Brevemente, Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín era el hombre engaño, el hombre mentira. Yo creo que Neruda lo definió como mejor se puede definir a un hombre que verdaderamente vendió su principio, su creencia y la práctica. Cáncer Miranda. Tremendo ser humano, ha sido una fuente de inspiración para mí siempre y será siempre como un hermano y un compañero de lucha. Filiberto de Arriba. Filiberto fue el hombre que mejor usó la lucha clandestina, fue el mejor maestro del clandestinaje en Puerto Rico. Hugo Chávez. Tremendo ser humano. Yo creo que la humanidad completa puede beneficiarse del ejemplo que nos legó Hugo César Chávez. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene un potencial grande y yo espero que verdaderamente siga ahí, porque bueno, yo siento una gratitud enorme por lo que hizo en favor de mi carreración, pero también por lo que está haciendo hoy día en Venezuela. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias. Siempre bienvenido. Libre